La localidad de la Alcudia acogió el pasado domingo 4 de octubre la celebración de la segunda edición de la media maratón del Kaki Persimmon. La prueba contó con el patrocinio de la cooperativa Nuestra Señora de Loreto, Canso, y de la Caixa Rural de la Alcudia. Cerca de 800 atletas tomaron parte en la prueba, superándose con ello la cifra de inscritos en comparación con la edición anterior. El recorrido discurrió por las localidades de la Alcudia y Benimodo, con amplios tramos por los campos donde se cultiva el Kaki Persimmon de la Ribera del Xúquer. La salida y llegada estaban ubicadas junto a las instalaciones de la cooperativa. La victoria en categoría senior masculina fue para el atleta Félix Pont, quien recorrió los 21 kilómetros en 1 hora 9 minutos y 12 segundos, a una media de 3 minutos y 17 segundos el kilómetro. Tras él, cruzó la línea de meta Miguel Ángel Plaza, reciente campeón del mundo de maratón en categoría de veteranos de más de 45 años. Todos los participantes de la prueba pudieron recuperar fuerzas tras el esfuerzo realizado degustando kakis de la Ribera del Xúquer, ofrecidos por Canso, y zumo elaborado con esta fruta. Las autoridades hicieron entrega de los premios a los primeros clasificados en cada categoría a la finalización de la prueba. Andreu Salom, alcalde de la Alcudia, hizo entrega de los premios en categoría senior masculina, mientras que Cirilo Arnandis, presidente de Canso y de la denominación de origen Kaki Ribera del Xúquer, hizo entrega de los premios en categoría senior femenina. La prueba tuvo también un marcado carácter solidario, con la entrega de más de 800 kilos de alimentos a entidades como Cáritas y el Banco de Alimentos. En resumen, una jornada de fiesta en la Alcudia, que sirvió para poner en valor los beneficios de una vida activa y saludable y para promocionar un producto como el Kaki de la Ribera del Xúquer, cada vez más conocido y demandado por los consumidores.